Esto es Aprende y Emprende. Tus mañanas te transformarán. Y regresamos a Tus Mañanas por ACTV. Y ya saben que este espacio no solamente es de cultura, música, sino también les damos consejos para que aprendan y emprendan. Y el invitado de hoy es muy especial. Vane, ¿a quién tenemos el día de hoy? Camilo, pues hoy tenemos a un empresario, se trata de Marco Lezama, una persona que ha creado más de 80 empresas, entonces no se alcanzan a imaginar la cantidad de experiencia que tiene esta persona, así que vamos con él a aprender sobre cuáles son esos mitos que tenemos al momento de emprender, que son, mejor dicho, eso nos bloquea a todos aquí. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mucho gusto a todos, gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenido siempre. Marco, hablemos ya, mejor dicho, entremos en materia. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces tenemos miedo a emprender. Bueno, mira, vamos a hablar un poquito del principio. ¿Cuál es el principal mito? Pensar que no puedes. Y a veces la gente cree que tienes que tener un conocimiento, que tienes que tener una experiencia o que tienes que haber estudiado algo en particular para pensar que tienes que emprender. Y creo que ese es el primer error. Emprender parte de que cualquier ser humano está diseñado para crear lo que quiera. Entonces, el primero es todos pueden. No hay ninguna barrera que te impida, no importa la edad, no importa el género, no importa creencias, no importa nada, sino simplemente una decisión de querer materializar algo. Si quedamos, ese creo que sería el primer error. El segundo error, creo que es, ya que te decides a emprender, no haces bien un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Entender que no toda en la vida son ventas. Porque a veces la gente cree que un negocio se hace a punta de ventas. No, un negocio se hace a punta de un modelo de negocio. Que es que tener claro qué va a pasar con tus gastos, qué va a pasar con tus ingresos, qué va a pasar con el dinero que vas a tener y ver desde el principio la rentabilidad que un negocio te da. ¿Sí? Ese es el punto más importante porque es, imagínate construir un edificio sin plano. Normalmente cuando tú ya te decides a tomar acción, crees que durante el camino vas a ir construyendo los planos y es al revés. Los planos se hacen antes de que arranques a construir. Muy simple. Si tú quieres construir un edificio, tienes que hacer cimientos de un tamaño más grande que si quieres construir una casa. Entonces, el no planificar o el no tener un modelo de negocio creo que puede ser el segundo. Y el tercero es el más importante de todo. Las ventas no importan, importa la utilidad. Ahí es donde realmente los negocios hacen la diferencia. Mucha gente se piensa que todo se resuelve vendiendo, y a veces vender más son más problemas, pero no es más ganancia. A veces vendes más y pierdes dinero. Entonces, yo creería que esos son los tres consejos que podemos hablar en este momento. Todos pueden hacerlo, crear un modelo de negocio y no te enfoques en las ventas sino en las utilidades. Marco, tú eres un emprendedor serial. Cuéntanos qué tiene que pasar para que tú decidas emprender en una industria. ¿Tiene que ser un tema que te guste? ¿Tiene que ser un tema que es aliado? ¿Cómo eliges esa industria antes de emprender? Uy, esa pregunta me encanta. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que la gran diferencia entre emprender por dinero y emprender por propósito hace toda la distancia. ¿Por qué? Porque todos los emprendedores vamos a pasar por algo que se llama el Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? Es el momento donde creces. Es donde dejas de ser una pequeña empresa y te vuelves una mediana empresa. Es cuando dejas de ser unipersonal y empiezas a contratar personal. Todos vamos a pasar por ahí. Y es un momento donde vendes más, pero te queda menos dinero. Es una cosa muy rara. No voy a entrar a explicar por qué sucede, pero te voy a decir qué pasa ahí. Cuando tú emprendes por dinero y arrancas, va bien. Cuando el dinero empieza a escasear, tu sensación es que ya no es un negocio para ti, porque solo estás buscando el dinero. ¿Qué hace normalmente la gente? Abandona y se va a otro. Y luego abandona y se va a otro. Y eso se vuelve una eterna frustración porque no saben que tienen que pasar el Valle de la Muerte. En cambio, cuando tú lo emprendes por propósito, el Valle de la Muerte te lo disfrutas. Lo peor que puede pasar es que no ganes dinero, pero tú disfrutas tanto lo que haces que no te importa. Entonces, si analizas esto, es la gran diferencia entre la persona que ante cualquier eventualidad renuncia y el otro que está dispuesto a vender la camioneta, hipotecar la casa, pedir prestado, vender todo con tal de seguir un sueño. Entonces, emprender por propósito te va a llevar a largo plazo, emprender por dinero te va a hacer estar replanteando tu negocio cada vez.
Claro, Marco, hay un tema que quisiera mencionarte y es que a veces como empresarios pues se piensa de que todo debe depositarse en un solo mercado, ¿no? Hay que abrirse, ¿no? Y tú ponías un ejemplo sobre Coca-Cola, por ejemplo. Cuéntanos aquí para saber y conocer, que todos los televidentes conozcan este ejemplo. Bueno, es muy interesante porque hay muchas cosas. Voy a hablar sobre todo lo que dices. Uno tiene que entender algo. Estamos en una época donde todo es tan dinámico y cambia tan rápido que hoy tu negocio a lo mejor puede durar meses, ni siquiera años. Años atrás tú hacías una planeación a 1 año, a 3 años, a 5 años. Hoy conozco negocios que te duran una semana. Hay negocios que a lo mejor duran 15 días. Hay negocios que a lo mejor duran 2 meses. Por ejemplo, ahorita que vino un grupo musical y estuvo en Colombia, hace el fin de semana pasado, yo creo que el negocio puntual para ese concierto era de 1 semana. No tenías más tiempo, ya acabó el concierto, se fue la gente, ya no hay nada que hacer. Entonces, si tú no tienes claro que los negocios tienen que ser flexibles, porque estamos en una época flexible, puedes tener un riesgo. Cuando yo te decía lo de Coca-Cola, yo trabajé con ellos como proveedor, hacía estudios de mercado durante el 2003 al 2012, que fue donde estuve en la agencia de investigación, y yo lo que observaba de Coca-Cola es que es una empresa que no vive el presente, vive el futuro. Ellos normalmente lo que hacen, están investigando lo que va a pasar 10 años adelante, están investigando 2 Olimpiadas antes, el otro país o la ciudad donde va a ser, qué se mueve, qué gusta. O sea, es entender el tema. Y Coca-Cola se dio cuenta que cuando tú tomas agua, eso te hace o te ocupa el espacio de tu estómago. Entonces, ¿qué tienes que entender? ¿Cómo participo más del estómago de la gente? Y por eso Coca-Cola empezó a entrar ya no solo en bebidas carbonatadas o en bebidas gasificadas, se fue también a aguas, a tés, a otro tipo de bebidas, por una razón sencilla: entre más presente estés en momentos de la gente, más participación vas a tener. Entonces, sector emprendedores, sí es importante que arranquen con foco en algo, pero que estén abiertos a adaptarse a cualquier cambio. Si hoy tu negocio es vender fruta, mañana puede ser vender jugo y pasado puede ser vender pulpas. Eso es lo que uno tiene que entender cuando tú estás en un negocio hoy en día. Marco, hay algo muy interesante y es, tú además de ser emprendedor serial, eres coach. Cuéntanos, en ese primer año, que es muy valioso para las empresas, ¿cuáles son esos errores comunes que debemos evitar? Bueno, yo le voy a dar aquí un par de consejos. El primero, el más importante, es: no importa el negocio, importa el emprendedor. Siempre el emprendedor se descuida demasiado. Entonces el emprendedor a veces le entrega todo al negocio y está bien, pero tú tienes que ser parte importante del negocio. Por ejemplo, error 1, no cobrar un sueldo. Cuando tú eres un emprendedor, el primer sueldo que debes de pagar es el tuyo. No es que tú te quedas las utilidades, que ese es un error muy grande del emprendedor. Cree que el dinero del negocio es de él. No, el dinero del negocio es del negocio. Tú debes crear un cargo que el primer cargo que debes tener es el tuyo. Ahora, no vas a empezar cobrando como gerente general, vas a empezar cobrando como lo que el negocio te puede pagar. Y ese es un tema importante. Entonces, primero ponte un salario, ponte un sueldo, independiente del dinero de la empresa. Y el segundo, me encanta decirle a todo este mundo, tratan de tener costos variables. No se engorden de costos fijos, salir a rentar oficinas, locales, contratar gente. No, trata de crear lo que se llama un modelo variable. Por ejemplo, yo quiero arrancar un proyecto, prefiero pagar un porcentaje a mi aliado, buscar aliados no empleados. Porque cuando tú estás arrancando, lo que más te pesa es el costo fijo, que se vuelve un ancla. Y a veces, pagar a alguien un salario mensual puede ser más barato, sí, pero es más responsable y más riesgo para el negocio. Entonces, arranca con un salario para ti, que sea variable, obviamente, hazlo variable según las ventas, según los resultados, y 2, busca hacer un equipo que juegue contigo en ese mismo porcentaje, así todos crecen, es lo más sano. ¿Dónde podemos encontrar a Marco en redes sociales y cuáles son esos proyectos que se vienen para estar atento y para seguir aprendiendo? Bueno, mis redes sociales, pues, es Marco Lezama en Instagram, es mucho más fácil Instagram, Marco Lezama con Z, y solo uno, porque no ponen Marcos, no, es Marco Lezama, y estoy también en TikTok, ahí sí es marco.lezama, en cualquiera de las 2 redes, ahí pueden estar. ¿Qué proyectos hay? Mira, yo estoy trabajando mucho en educación, me encanta la educación, porque creo que es el vehículo que más puede ayudar a transformar la realidad de la gente, especialmente los latinos, que somos
muy cortoplacistas, no nos gusta pensar a largo plazo, nos gusta improvisar demasiado. Y ahí normalmente pueden estar pendientes porque hay algunos cursos, algunos talleres, algunos lives, ahí van a estar publicados en las redes sociales. Muchos son gratuitos, la verdad soy muy amigo de compartir. Y ya una que otra cosa, cuando alguien necesita algo, pues me puede contactar directamente y siempre trato de contestar, a veces no al mismo día, pero siempre contesto los mensajes, ¿no? Bueno, Marco, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo todos esos conocimientos, experiencia. Bueno, esta es tu casa siempre. Bienvenido siempre a Tus Mañanas, Marco, y gracias por compartir precisamente tu conocimiento. Para las personas que nos ven desde casa, no se muevan de Tus Mañanas por ACTV, porque tendremos más invitados, más temas, siempre aprendiendo e iniciando de mejor forma las mañanas.